Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Y como vieron en el título, madre mía, la que se ha liado. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino, a explorar un tema que sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos: la noticia bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. El 29 de julio de 2025, el mundo entero se despertó con una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que prepárense porque hoy vamos a desglosar este terremoto de chismes, rumores, análisis y por supuesto, mucha especulación. Vamos a sumergirnos en los detalles de lo que se sabe, lo que se rumorea, y sobre todo, vamos a intentar entender qué diablos ha pasado con esta pareja que tanto nos enamoró en Love is in the Air y que, después de la serie, nos tenía a todos pendientes de cada paso que daban. ¿Listos para el drama? Pues agarren sus palomitas porque esto promete. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que aquí siempre encontrarán las últimas novedades del mundo de las series turcas, los chismes más jugosos y sobre todo mucha diversión. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo piensen dos veces. Vamos a crear una comunidad de amantes del drama turco aquí. Bueno, ahora sí, vamos al grano. El 29 de julio de 2025, como les decía, la bomba explotó. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo colapsó. El tema principal de conversación en todas partes: en la calle, en el trabajo, en las casas. ¿La noticia? Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja soñada, la pareja que parecía que iba a durar para siempre, se separaban. Pero no solo eso, sino que la forma en que se dio a conocer la noticia fue peculiar, por decirlo suavemente. No hubo comunicados oficiales, no hubo fotos tristes en Instagram, no hubo un comunicado conjunto de esos que suelen soltar las celebridades. No, nada de eso. Todo empezó como una brasa pequeña, un rumor, una chispa que fue tomando fuerza gracias a la imaginación y la atención de los fans. Todo comenzó con señales sutiles, con pistas que los fans más avispados y atentos fueron detectando, y que luego se convirtieron en una bola de nieve imparable. Era como un juego de detectives donde cada like, cada comentario, cada ausencia se convertía en una pieza del rompecabezas. La comunidad de fans, unida por la pasión que sentían por Hande y Kerem, se volcó en la tarea de desentrañar el misterio. Las primeras señales, como mencioné, fueron sutiles pero reveladoras. La más notoria, el cese del follow mutuo en redes sociales. Un detalle pequeño que por sí solo podría pasar desapercibido, pero en el mundo de las celebridades, especialmente en el de las relaciones públicas, es un indicador poderoso. El unfollow es como una declaración silenciosa, un corte de lazos virtual que suele preceder a algo más. Los fans inmediatamente se dieron cuenta. Empezaron a analizar cada movimiento de ambos en Instagram y otras plataformas, buscando cualquier indicio de la supuesta ruptura. Luego comenzaron a filtrarse rumores, a correr como la pólvora. Fuentes anónimas que se autodenominaban cercanas a la pareja, empezaron a susurrar a los oídos de los periodistas y a los medios de comunicación. Declaraban que las cosas no iban bien, que la relación estaba pasando por un momento difícil, que había tensiones, que estaban distanciados. Pero como suele suceder en estos casos, nadie confirmaba nada oficialmente. Las palabras quedaban en el aire, alimentando la especulación. La prensa del corazón, siempre al acecho, se lanzó a la caza de la noticia. Los paparazzi, esos cazadores de imágenes, intensificaron su vigilancia sobre Hande y Kerem. Cada salida, cada encuentro, cada gesto, era fotografiado y analizado al detalle. Después empezaron a circular fotos de ambos por separado, en eventos, en cenas con amigos, pero sin rastro del otro. Hande asistía a galas con vestidos deslumbrantes, sonriendo a las cámaras, pero Kerem no estaba a su lado. Kerem, por su parte, era visto en rodajes, en reuniones de trabajo con una actitud aparentemente relajada, pero sin la compañía de Hande. Y claro, en un mundo donde cada movimiento se analiza con lupa, esto no pasó desapercibido. Los medios de comunicación explotaron con titulares sobre separación inminente y crisis sentimental. La especulación creció como la espuma, alimentada por la falta de información oficial.
Se habló de infidelidades, de problemas de incompatibilidad, de presiones laborales. De todo. Algunos incluso mencionaron que el éxito de ambos, y el hecho de que sus agendas profesionales se habían expandido enormemente, habían generado fricciones en la relación. Se decía que pasaban mucho tiempo separados, viajando por trabajo a diferentes lugares, lo que dificultaba el mantenimiento de la conexión. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis de fotos, de mensajes de apoyo a uno y otro, de debate sobre quién era el culpable. Un auténtico caos, pero un caos delicioso para los amantes del chisme. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta el drama, sobre todo cuando involucra a nuestras celebridades favoritas. La imaginación de los fans, combinada con la falta de información concreta, generó un sinfín de hipótesis. Algunas eran inocentes, otras eran descabelladas. Se crearon grupos de discusión online donde se debatía intensamente sobre el futuro de la pareja. Se analizaban las canciones que Ande y Kerem escuchaban, los libros que leían, y hasta los colores que vestían, buscando pistas sobre su estado emocional. Lo interesante es que a medida que pasaban los días y las semanas, la información se hacía más y más contradictoria. Unos decían que la separación era definitiva, que no había vuelta atrás. Incluso se especulaba sobre la posibilidad de que ya estuvieran tramitando el divorcio. Otros aseguraban que estaban en un impasse, que se estaban dando un tiempo para reflexionar, que tal vez, más adelante intentarían reconciliarse. Y por supuesto, no faltaron los que veían la posibilidad de una estrategia publicitaria, de un montaje para generar más atención en sus próximos proyectos. ¡Ay, la industria del entretenimiento! Nunca se sabe qué es real y qué es inventado. La idea de que todo fuera una maniobra de marketing para generar interés en las próximas películas, series o campañas publicitarias de Ande y Kerem, se abrió camino entre las teorías de los fans más escépticos. Esta hipótesis se basaba en la creencia de que las celebridades, a menudo, utilizan su vida personal para generar polémica y aumentar su visibilidad. Pero lo que más impactó a todos fue la forma en que cada uno de ellos reaccionó, o más bien, la falta de reacción en algunos casos. Ande, por un lado, mantuvo un perfil bajo. No hizo declaraciones, no publicó nada directamente relacionado con el tema. Simplemente siguió trabajando, asistiendo a eventos, mostrando una imagen de fortaleza y profesionalismo. Esta actitud, que algunos interpretaron como una forma de evadir el tema y proteger su privacidad, generó aún más especulaciones. ¿Estaba sufriendo en silencio? ¿Era su forma de evadir el tema? ¿O simplemente no quería darle importancia a los rumores, negándose a alimentar el morbo? La reacción de Ande fue interpretada de diversas maneras. Algunos la consideraron una señal de madurez y autocontrol, mientras que otros la criticaron por ser fría y distante. Lo cierto es que Ande, fiel a su estilo, prefirió mantener la compostura y centrarse en su trabajo. Kerem, por otro lado, fue un poco más enigmático. Publicó algunas fotos en redes sociales, mensajes crípticos, citas filosóficas que podían interpretarse de 1000 maneras diferentes. Sus fans intentaron descifrar cada palabra, cada gesto, buscando pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Sus publicaciones a menudo incluían imágenes de paisajes hermosos o de él mismo en momentos de reflexión. La interpretación de los mensajes varió mucho, algunos creían que estaba dolido, otros que estaba fingiendo, otros que simplemente estaba intentando mantener su privacidad. Los fans de Kerem se dividieron entre aquellos que creían que estaba pasando por un mal momento y aquellos que lo acusaban de ser demasiado dramático. Algunos interpretaron sus publicaciones como una búsqueda de apoyo y consuelo, mientras que otros lo consideraron una forma de llamar la atención. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué pasó realmente entre Ande y Kerem? ¿Por qué decidieron separarse? ¿Hubo un motivo específico, o simplemente se desgastó el amor con el tiempo? La verdad, queridos amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Y probablemente nunca lo sepamos. Porque en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado, y es poco probable que nos cuenten toda la verdad. Pero, por otro lado, siempre podemos especular, ¿verdad? Podemos analizar sus comportamientos, leer entre líneas, intentar adivinar qué es lo que realmente pasó. Y, desde mi punto de vista, creo que hay varias posibilidades. Una de ellas, y la más plausible, es que la presión mediática, el éxito de Love is in the Air, y la constante atención de los fans, hayan terminado por desgastar la relación.
Ser pareja en el ojo público no es fácil, y muchas veces, los sentimientos y las emociones se ven influenciados por factores externos, por la opinión pública, por las expectativas. La fama, el escrutinio constante, la exigencia de mantener una imagen perfecta, pueden generar estrés y tensión en cualquier relación, y aún más en una que ya es objeto de interés público. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo, y eso puede ser muy agobiante. Otra posibilidad es que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Que a pesar del amor y la química que tenían, sus caminos eran diferentes, sus vidas no encajaban. Y eso, aunque duela, es algo que le pasa a muchas parejas, incluso a las más famosas. A veces las personas cambian, evolucionan, y sus necesidades y deseos dejan de ser compatibles. También está la posibilidad, aunque menos probable, de que haya habido alguna infidelidad o algún problema grave que haya desencadenado la separación. Pero como les digo, estos son solo especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que el 29 de julio de 2025, Andercel y Kerem Bürsin dejaron de estar juntos. ¿Y qué ha pasado después? Pues, como era de esperar, sus carreras profesionales se han visto impulsadas. Ambos han seguido trabajando en proyectos importantes, han conseguido nuevos contratos, han ampliado su base de fans. Y aunque la separación fue un duro golpe para muchos, también ha generado más interés en sus vidas, en sus trabajos, en todo lo que hacen. La separación inevitablemente generó un aumento en el interés mediático y en las redes sociales hacia Hande y Kerem. Los medios de comunicación se volcaron en seguir cada paso de ambos, y los fans se mantuvieron al tanto de cada proyecto y aparición pública. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha sido imagen de importantes marcas. Su profesionalismo y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado con su exitosa carrera. Ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha seguido conquistando corazones con su talento y carisma. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión que sufren las celebridades y de la fragilidad del amor. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas no son lo que parecen, y que la verdad, a menudo, se esconde tras un velo de misterio. Nos enseña que la fama puede ser un arma de doble filo, y que la privacidad, en el mundo del espectáculo, es un lujo. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, el 29 de julio de 2025, Andercel y Kerem Bürsin rompieron nuestra ilusión. Los motivos reales de la separación son un misterio, pero las especulaciones y el drama se desataron por todo el mundo. Ambos han seguido con sus carreras y nosotros, los fans, seguimos analizando cada detalle, esperando una explicación oficial. Es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre lo que sucedió entre Hande y Kerem. Tal vez algún día en el futuro decidan compartir su versión de los hechos. O tal vez, la historia de su amor y su separación quede envuelta en el misterio para siempre. Lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella en la memoria de sus fans y en la historia de las series turcas. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la separación? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que la relación estaba destinada al fracaso desde el principio? ¿O creen que la presión de la fama y el éxito fue el factor determinante? ¿Consideran que la forma en que manejaron la separación fue adecuada, o creen que debieron ser más transparentes con sus fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, chismear es un arte y aquí lo practicamos con pasión. Hasta la próxima.